Muy buenas tardes, noches, amigos y amigas de Serovka y de este su espacio Aprendiendo Más. Como siempre, me acompañan los profesores Miguel y Rafael Martín. ¿Cómo están, profes? Muy bien, muy Bien, bien. ¿cómo anda todo Por por ahí los allí? veo chaqueta y suéter, o sea que con bastante frío. Yo por aquí, más bien al contrario, ando sport y relajado con cálidos 30 grados centígrados. Qué bueno. En mi caso, yo todo el tiempo que ya he permanecido aquí, he tenido lluvia prácticamente a diario. Así que el frío por eso, Dios. que no Y parece por una allá, primavera, profesor Rafael, parece también con un También, poco sí, de bueno, frío, ¿no? acá lo que ha pasado es que el clima ha sido variable. Un día tenemos los Sí. 30 grados que tú mencionas y al día siguiente, como hoy, llegamos a los 15 grados. ah, Dios, hay que tener mucho O cuidado. sea, hay unas variaciones muy grandes y son Sí, tan grandes las variaciones y tan frecuentes que lo que es la parte que tiene que ver con la vegetación está reaccionando en una forma caótica, claro, ¿no? O sea, claro, por total. ejemplo, con la caída de temperatura hay cambio de color en hojas y las hojas se caen, ujú. que es algo que tiene Claro. que pasar en otoño y no ahora. O sea, en este Dios, momento tendría que haber con montañas de polen, que no hay. exacto. Lo que tenemos Ujú. son hojas secas, hojas rojas, marrones, amarillas, pero no hay polen. O sea, es una Dios. situación increíble. El clima está, Y con, está fuera de control. que conste que lo dijimos también en este espacio, lo tenemos allí guardado Sí, en nuestro sí. canal de YouTube, cuando hablamos justamente del cambio climático, de lo que se avecinaba, y lo dijimos hace 2 años, miren, vamos a tener cada vez modificaciones importantes en el clima, vamos a ver inviernos más fuertes, vamos a ver veranos más Así es. calientes, y eso justamente es lo que estamos observando a nivel mundial. Pero bueno, hoy es un día en donde vamos a dejar el clima de lado y precisamente nos vamos a enfocar en ese clima interno de los pacientes. ¿Y qué ocurre? Fíjense que hemos venido hilando finamente todo lo que tiene que ver con la radiómica, con esa oportunidad para poder procesar esa información que podemos obtener, por ejemplo, de las imágenes y en particular de las imágenes médicas. Analizamos qué era una imagen médica, la comparamos contra otros tipos de imagen. Adicionalmente, observamos, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial era un aliado en ese procesamiento. Y ahora, de manera lógica, nuestro próximo paso es justamente hablar del registro y de la fusión de imágenes, porque en muchas ocasiones a los pacientes no necesitan solamente un estudio, sino que necesitamos poder obtener información desde de diferentes estudios y por consiguiente debo fusionar esa imagen médica. Pero la fusión no es igual a la superposición de estructura. No es que yo monto una imagen sobre la otra, sino que debo hacer lo que conocemos como el registro y la fusión de la imagen médica. Y justamente ese va a ser el tema de nuestra tarde de hoy, que vamos a analizar en la tarde de hoy. Bueno, muy bien. Ya entrando en tema, entonces voy a compartirles eh, lo que tenemos preparado. ¿Mm? Ahí pueden, bueno, esta es nuestra página de inicio. Lo podemos ver. En principio, lo que tenemos que, cuando hablamos de registro y fusión de imágenes médicas, estamos hablando de una zona particular de lo que sería el procesamiento de imágenes en general, pero eh, en una faceta que es completamente diferente a lo que daríamos en forma genérica de procesamiento de imágenes. En caso de procesamiento de imágenes, uno suele modificar las intensidades que aparecen en cada uno de los píxeles que conforman la imagen o los voxeles que conforman la imagen si es una imagen tridimensional. En el caso de registro de imágenes, lo que uno hace es eh, modificar geométricamente la imagen. Es decir, hay unas alteraciones que son casi todas de tipo geométrico y esas transformaciones que se van a producir van a hacer coincidir eh, elementos de la imagen que tienen que ver con elementos que están presentes en el paciente en la misma posición geométrica dentro del paciente. Es Sí, de decir, escuchar. entonces ese registro, primero, ¿qué tenemos que hacer o por qué se impone hacer registro de imágenes? Es decir, que si uno tuviera
la mala suerte de tener una situación de la cantidad de modalidades de imágenes fuera solamente un solo tipo de imágenes, como era hace 80 o 90 años atrás, con las primeras imágenes de rayos X. En principio, no tendríamos necesidad de hacer registro de imágenes en ningún momento. Claro. Una de las razones que motiva la necesidad de poder hacer registro de imágenes y poder complementar la información que de una imagen da a otra es el hecho de que hay varias modalidades de imágenes. De hecho, en lo que estoy mostrando en la lámina tenemos una cantidad bastante grande de imágenes que todas provienen digamos, de la técnica de imágenes por resonancia magnética. Y por otro lado, tenemos también imágenes que son de tipo de imágenes que provienen del área de medicina nuclear y el área de tomografía. Y a esto podríamos añadir ultrasonido, termografía, etc. O sea, la cantidad de modalidades de imágenes es muy grande y cada imagen aporta una información que al principio es diferente y que su combinación, lo que la forma en que hablamos, cuando hablamos de registro de imágenes, es la fusión de esa información la que utilizamos para poder aumentar la capacidad diagnóstica que se obtiene al estudiar las diferentes modalidades y hacer el registro de ellas. Las aplicaciones clínicas que tienen el registro de imágenes son muy variadas. Hay una que es básicamente para poder establecer cómo es la evolución en caso de la evolución de una enfermedad, por ejemplo, o cómo evoluciona su tratamiento, para también hacer análisis de temas de movimiento. Por ejemplo, hay imágenes en las cuales hay una evolución temporal, por ejemplo, imágenes cardíacas, por ejemplo. Hay un cambio de la forma del corazón en las diferentes imágenes y uno quiere de alguna manera evaluar o poder cuantificar los cambios que se están produciendo allí. Entonces, para el análisis del movimiento o del crecimiento es una herramienta necesaria la registro de imágenes. Otra aplicación muy extendida es para cuando se hacen tratamientos asistidos por imágenes o cirugía, en este caso, guiada por imágenes, donde a la vez que el cirujano está utilizando implementos que de alguna manera tienen un posicionamiento en el espacio, eso está corregistrado con imágenes que está viendo el mismo cirujano en un sistema virtual donde se ven imágenes que pueden ser de tomografía, resonancia magnética a la vez. Y eso da tema para un área bien interesante, que es el área de realidad aumentada, donde justamente para el registro de imágenes es vital. Es decir, realidad aumentada aquí sería no solamente que el cirujano está observando el procedimiento de una manera virtual a la vez que física en su operación, sino que además está, por ejemplo, se puede utilizar en la parte de obstetricia, en el sentido de poder evaluar cómo es el bebé que está siendo observado, superpuesto, digamos, a lo que es el vientre de su madre, ¿no? Entonces, hay mucha relación con el registro de imágenes en este tipo de situaciones. Este registro de imágenes es usual en planificaciones de tratamiento. Por ejemplo, en el área de radioterapia esto ocurre prácticamente todos los días y todas las horas. Es algo que es continuamente aplicado en hacer diagnósticos asistidos por el computador, obviamente, porque si uno puede combinar imágenes de diferente modalidad para establecer una fusión y de esa fusión sacar una evaluación, por ejemplo, de lo que hemos discutido en otros programas, características radiómicas, propiedades que tenga la imagen, eso indudablemente da una buenísima aplicación de lo que sería hacer el registro de imágenes. Y hay un tema que está puesto colocado de último en esta lista que no es por sí, no es el menos importante, que permite hacer análisis de poblaciones, de construir atlas y poder establecer, por ejemplo, la variabilidad poblacional. Ahí hay un tema bastante completo, en el sentido de que estos atlas ayudan a producir la segmentación de imágenes
basado en el atlas. Por ejemplo, se han construido atlas del sistema nervioso central y del encéfalo, y eventualmente con esos atlas, cuando se llega a un paciente, se puede determinar si la patología que está ocurriendo en la imagen observada está colocada en alguno de los posibles segmentos que tiene la distribución de los lóbulos cerebrales, temporal, frontal, parietal, etc. Luego hay, por ejemplo, uno de los casos cuando son imágenes que son básicamente las que tienen que ver dentro del mismo paciente, se puede hablar de imágenes de fusión de imágenes. Esto que estoy mostrando es un caso muy frecuente. Sabemos que hay equipos híbridos de tomografía de emisión positrones y tomografía computarizada, que ellos ya producen de entrada imágenes que vienen corregistradas bastante bien, y la información que se obtiene de una y otra es superpuesta en una forma donde se asigna un, una paleta de colores, digamos, a lo que podría ser una de las imágenes, y a la otra imagen se deja en tonalidades de gris. En este caso, típicamente la tomografía se deja en tonalidades de gris, y lo que corresponde a la imagen PET se da en una paleta de colores, y ahí uno puede tener una mejora en el diagnóstico en el sentido de que hay la localización espacial, la alta resolución que está dando la tomografía computarizada y la información molecular que se está obteniendo de la tomografía de emisión de positrones. Ahora, profe, fíjese, yo recuerdo justamente quisiera resaltarlo sobre todo para aquellos que nos están viendo, los estudiantes, etcétera, es un poco entender el porqué del registro. Es decir, en muchas ocasiones yo puedo realizar un estudio en la resonancia magnética o en la tomografía, por ejemplo, y después necesito fusionarlo, no aquí como estamos haciéndolo con un equipo, digamos que ya viene un equipo híbrido que tiene el PET y el CT, sino que yo tal vez necesito el tomógrafo, la imagen tomográfica que obtengo en el tomógrafo y después fusionarla con el SPECT que tengo en otro lado, ¿no? O con múltiples opciones. Y en cada uno de esos casos, la necesidad del registro y de la fusión va también de la mano de entender, y usted lo decía muy bien cuando comentaba el tema de la modificación que tenemos que hacer desde el punto de vista de las dimensiones. Pero yo quisiera explicarle a la gente, o sea, que nos siguiera, el hecho de que a veces, bueno, el tamaño del campo de visión no es el mismo, el tamaño de matriz no es el mismo, la inclinación que puede tener el paciente en uno y en otro lado, a pesar de que tengamos insumos o equipamiento de soporte para reproducir la posición, no siempre es exactamente la misma. Y es allí en donde cobra importancia todo esto, ¿no? Sí, bueno, ya que te has referido a eso, el paciente es un ser tridimensional flexible, en principio. Entonces, nunca va a quedar posicionado en un equipo en la misma manera que es posicionado en otro equipo. Exactamente. Y esas diferencias de alineación del paciente y de posicionamiento del paciente son los que es el problema que enfrenta justamente el registro de imágenes. O sea, todo lo que se ha desarrollado en registro de imágenes es para poder lograr que, aunque las posiciones del paciente no sean orientadas de la misma manera, y además el paciente presente deformaciones por ser colocado, recostarse en forma diferente en cada uno de los equipos, eso sea tomado en cuenta para poder garantizar que lo que vamos a obtener, la información que vamos a obtener por voxel, sea una información que venga de la misma parte del paciente en cada una de esas imágenes. Porque además, fíjense lo importante, muchachos y muchachas que nos están siguiendo, fíjense ustedes lo importante de esto, porque, bueno, tal vez en pulmón es muy fácil, bueno, mira, sí, aquí está la silueta cardíaca y tal, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un punto de hipercaptación a nivel abdominal? ¿Cómo definirlo exactamente en qué posición cuando pudiera ser el vaso, pero bueno, también pudiera ser, o sea, ese punto es allí, sobre todo
a todos los niveles, pero en ese punto es un punto clave, ¿no? Porque tenemos muchísimos órganos y que obviamente pudieran corresponderse o que yo tenga una variación en términos, por ejemplo, de intensidad de atenuación en el caso de la tomografía o que tenga una señal diferente en niveles de relajación en el caso de resonancia. O sea, poder hacer esa evaluación es lo importante y estar seguros que realmente corresponde al lugar que yo también estoy viendo en la otra imagen. Así es. Sí. Entonces, ese Sí, registro es otra la pregunta. correspondencia. Espérate, otra pregunta es, cuando haces la fusión, ¿qué haces para fusionar? Con Eso, detalle. muy bien. Porque tienes Eh, muchísimas formas diferentes de hacerlo. sí, Sí, además que hay un tema con la fusión que lo que pasa es que cuando los seres humanos usamos nuestro lenguaje tendemos a homogenizarlo todo en cierta forma. así es. Le llamamos al registro y a la fusión como sinónimos y no lo son. Muy El bien. registro es hacer el acuerdo entre dos Sí. imágenes Ok, completas. Eso es registrar. Fusionar es decidir en qué manera yo voy a combinar la información de una imagen y de otra imagen. Sí. Y perfecto. cuando son dos imágenes, es muy sencillo. Uno dice, ver una fracción una fracción la otra. La suma de las dos fracciones de uno, perfecto. Entonces, yo puedo combinarlas así. Pero otro criterio puede ser que meto una tercera imagen. Y cuando tengo una tercera imagen, ahora tengo una información más y ya la fusión va tomando otro matiz. Ya no Claro. estoy tomando informaciones de solamente dos imágenes, sino de tres imágenes. Y eso va complicando. El concepto Entonces, de fusión ojo, es mucho más general. claro, ojo, en el curso que estamos preparando sobre procesamiento de imágenes médicas, justamente, y todo lo que tiene que ver con esta parte de radiómica, precisamente vamos a analizar todo esto que tiene que ver con ese registro de las imágenes médicas. Vamos a ver qué pasa si yo tengo marcadores externos, por ejemplo, el caso de los marcadores fiduciarios, o si utilizo, por ejemplo, algunas herramientas o algunos tejidos u órganos particulares, hueso, por ejemplo, para hacer determinadas fusiones. En el caso de cráneo, por ejemplo, bóveda craneal me funciona. Entonces, ese registro lo vamos a poder ver, pero sí que sepan que hay modificaciones que yo voy a poder realizar en las imágenes para poder después poder realizar la fusión, o sea, para después poder tener esa combinación de esas dos imágenes que nos comenta el profesor Miguel. Bueno, aquí un poco esta lámina tiene un ejemplo de una forma de hacer fusión que a su vez es cuantificación de la imagen. Hay imágenes donde se aplica contraste y se sigue dinámicamente la evolución de ese contraste en el tejido en el tiempo. En este caso estamos hablando de un estudio de resonancia magnética con realce de contraste dinámico de un cáncer de mama en este caso. Las imágenes, ahora cada imagen corresponde a un intervalo de tiempo diferente. Sí. Entonces hay que ponerlas todas de acuerdo al mismo tiempo. Es decir, la paciente se puede haber movido desde el tiempo inicial al tiempo final y todo hay que hacerlo referente al tiempo inicial para que haya un acuerdo, digamos, controlar los efectos de movimiento Y involuntario para cada vez poder que hay hacer una la fusión. sincronización, exacto, para que no haya... Exactamente, exactamente. Pero de ahí sale que una vez que ha sido hecho eso, uno puede hacer un seguimiento de la evolución de la intensidad en un voxel de la imagen a lo largo del tiempo y obtener unas gráficas como esta que se muestran, Claro. que eventualmente nos dan una forma en que está respondiendo el tejido tumoral al contraste que está siendo aplicado. Y eso es importante porque eso es lo que va a definir si ese tumor tiene actividad o no tiene actividad, cómo es el estado de la patología en general. Entonces, aquí el registro es fundamental. Que hay sistemas en los cuales esto sale bastante bien porque hacen este tipo de estudios muy rápidamente y el movimiento involuntario casi no molesta, es verdad, pero en la mayoría de los equipos siempre es imprescindible controlar esto porque produce una reducción del ruido debido a esas oscilaciones por el movimiento involuntario que pueden aparecer en la imagen y entonces eso crea una imprecisión de lo que uno quisiera sacar con una cuantificación del estudio. En el caso de, por ejemplo, de aplicaciones del registro, pero no sobre el mismo paciente, sino sobre el conjunto de pacientes, está el tema de, por ejemplo, elaborar un atlas
Este, por ejemplo, lo que está a la izquierda es un atlas elaborado con multitud de imágenes cerebrales, pero lo que ha permitido definir las regiones que aparecen en color, justamente ha sido hecho por médicos expertos, es decir, ellos van separando las regiones. Entonces, ¿qué utilidad tiene este mapa? Que ese mapa, cuando llega una imagen de paciente nueva y se hace el registro sobre el atlas, se obtiene inmediatamente la identificación de esas regiones dentro del atlas, dentro del paciente. Y eso permite hacer una segmentación de esa región. Claro, o sea, el Atlas me sirve tal cual como una referencia y por eso al tener ese referencial yo después puedo comparar incluso si hay distorsiones con respecto a esa referencia, ¿no? O sea, lo cual me va a permitir después segmentar esa región y poder evaluarla. Claro, aquí no se trata de segmentar una patología o algo que es, digamos, anómalo dentro de la imagen, sino que simplemente es, por ejemplo, supongamos que hay una medición de porcentaje de materia gris blanca, digamos, de una región del cerebro, de alguna forma, ya es, gracias al atlas, poder identificar dentro del paciente cuáles son las regiones o la región que Claro, se quiere sí. estudiar directamente y eso segmentaría esa región. Eso es una aplicación posible del registro de imágenes. Otra es, por ejemplo, si uno quiere hacer un análisis poblacional, por ejemplo, para precisamente construir ese atlas. Es un ejemplo también muy característico. Uno simplemente mucho cerebro, una cantidad enorme de imágenes de cerebro de pacientes, es llevado a un ambiente virtual donde hay un cerebro simétrico con características anatómicas bien definidas y todo se lleva a esas mismas regiones para poder hacer estudios de, por ejemplo, variabilidad poblacional que pueda haber, digamos, como dije antes, proporción materia gris blanca o Claro. las diferentes regiones. Esto también es de mucha, no son muchos, son muchas malas aplicaciones de las que son dentro del mismo paciente que a las que suelen ser entre pacientes, pero eventualmente hay ya varios servicios instalados a nivel de internet que uno puede simplemente mandar su imagen y el sistema ya le segmenta o le hace un análisis de la información que pueda uno requerir de esa imagen que se está enviando. Ok, Muy bien. ¿qué es lo que tiene uno que hacer cuando quiere hacer registro de imagen? Estos son como unos pasos fundamentales. Cualquier protocolo de registro de imágenes que uno quiera hacer necesita hacer estos pasos. Primero, ¿cuál es la imagen que se va a tomar como una imagen de referencia o fija? Espera. Perdona que interrumpa, pero yo estoy escuchando reiteradamente voces que no me dejan oír. Sí, pero creo que es allá donde el profesor Miguel, ahí sí está complicado. Sí, si Queremos se que les lo puede voten, pedir a si esas no queremos que lo personas voten que de la conversen casa, en otro lado, si no queremos que lo porque no voten de puedo la oír. casa. Ay, papá. Vamos a ver. Ajá, vamos a ver, ya, ahí está el profesor Ok, Miguel. ya está Ya controlado. lo silenció a todos, ya lo silenció a todos. Bueno, Sí. más o menos, más o menos. No a la violencia, no a la violencia. Entonces, como me estaba refiriendo, tenemos que definir lo que sería la imagen de referencia sobre la cual va a llegar la imagen que queremos registrar. Si hay una imagen fija y una imagen móvil. Ahí hay criterios para hacer esto. Típicamente lo que más ocurre es que uno utiliza como imagen fija la que tiene la mejor resolución, que es como la que Claro, está, dar como una base más que nada como imagen anatómica. Y uno podría pensar la imagen que uno va a hacer, usar como imagen móvil, posiblemente si vamos de nuevo a referencia a lo que sería un sistema PET-CT, sería la imagen de tomografía de emisión de positrones, o sea, la imagen PET, porque es la que uno quiere referir a la imagen, en este caso de la tomografía, que sería la imagen PET. Eso es está puesto como una línea, pero es lo primero que uno tiene que estar claro es cuál imagen es la que va a transformarse hacia la otra imagen. Hay una imagen que no se claro. va a transformar y otra que se va a transformar. Luego hay que determinar qué tipo de transformación se va a utilizar. Hay que hacer una transformación espacial.
que cambiar geométricamente la imagen para que se adapte a la otra imagen. Entonces, esa transformación tiene dos grandes posibilidades. Una es que sea lo que se llama una transformación rígida, que es una transformación en la cual lo que se hace es trasladar un objeto respecto al otro, rotar un objeto respecto al otro, o hacer una deformación de los ejes, una angulación de los ejes, o cambiar una escala. Hay varias, todo esto se consideran transformaciones que se conocen como rígidas. Generalmente son transformaciones lineales, que son muy paramétricamente muy sencillas de establecer. Se manejan muy fácilmente matricialmente, esencialmente. O sea, que son muy comunes en cuanto a las transformaciones que se pueden utilizar en los sistemas para hacer registro de imágenes. En la rígida es una de las más frecuentes. Luego existen Fíjate, otro pero tipo. Ajá. ahí hay una pregunta que es inevitable. Para poder aplicar esa transformación, bien sea de traslación, de rotación o lo que quieras hacer, tienes que tener referencias. Claro, pero a eso voy. Ok, Ya llegaremos aquí. Estoy hablando, esto es completamente general. Esto después uno puede enfocarlo a cada caso particular. Pero eso es lo que hay que tener en claro. Hay transformaciones, como estaba diciendo, que deforman el objeto que se está transformando. Cambia su forma y esos son, si lo vamos a pensar en términos de lo que uno puede conseguirse en estaciones de trabajo, es lo menos frecuente. Lo más frecuente es encontrarse transformaciones que son rígidas y las que son ya no lineales o que producen deformaciones ya son software muy específicos para casos puntuales, por decirlo de alguna manera. Luego hay que establecer cuál es la función objetivo que mide la similitud entre las imágenes. Algo que a uno le permita decir, mira, con esta función puedo valorar qué tanto se parecen las dos imágenes para poder hacer esa correspondencia geométrica entre ellas. Eso hay muchas posibilidades para establecer esas funciones y el tema de registro de imágenes tiene mucha amplitud a ese respecto. Y para lograr ese acuerdo geométrico que está entre las dos imágenes, hay que definir un método que minimice o maximice esa función objetivo. Una vez que está definida la función objetivo, el método particular que se utilice para maximizarla o minimizarla dependerá mucho de qué función objetivo esté uno considerando. Cualquier cosa que uno se plantee en registro de imágenes tiene estos elementos. Y todas las combinaciones posibles son las que pueden dar una gran cantidad de algoritmos para hacer el registro. Entonces, puesto en términos más esquemáticos, ¿cómo es el proceso de registro de imagen? Entonces, tiene una parte donde hay una definición de los parámetros de registro, es decir, bueno, yo decido qué parámetros caracterizan la transformación que está dentro del modelo, si yo voy a meter elementos reguladores para compensar efectos de ruido que puedo tener dentro de las imágenes para hacer el registro, eso también lo puedo colocar allí, o sea, todo es la antesala de definición. Y luego entramos en un lazo en el cual a ese lazo entran como entrada la imagen que se va a mover, la imagen que se va a mantener fija al comienzo, se está colocado dentro de este lazo, está colocado el modelo de transformación, es decir, qué transformación vamos a hacer, geométrica, si va a ser rígida, no rígida, si va a ser una transformación afín, la que sea. Eso se controla dentro del lazo que está colocado allí. Se hace la transformación de la imagen móvil y la imagen móvil es comparada con la imagen fija. Y si ese resultado de la comparación es dado unas tolerancias, es el adecuado, entonces ya se obtuvo
una salida que el resultado del registro. Si no cumplen las expectativas, pues entonces se regresa al principio donde se modifican los parámetros que están implícitos en el modelo de transformación y se van haciendo las cuentas otra vez. Y se va cerrando este ciclo una y otra vez hasta que se obtiene un resultado positivo en la similitud que se puede encontrar entre las dos imágenes y eso da como resultado el registro. Aquí viene después de esto siempre una etapa que es la de evaluar si el registro ha salido bien. Hay también una gama enorme de métodos para comprobar si ese registro ha salido en forma adecuada. Es decir, si las dos imágenes ha quedado bien, la imagen móvil ha quedado bien montada sobre la imagen de fija. Entonces, aquí hay un ejemplo rápido de lo que podría ser un registro. Tengo una imagen de resonancia magnética anatómica que sería una imagen fija. Tengo del otro lado una geografía que yo quiero poder llevar hacia la imagen fija y hay puntos específicos dentro de la imagen móvil, tiene que corresponderse a puntos similares, o sea, correspondiente al mismo tejido dentro de la imagen fija. Y todo el detalle está en poder combinar esas dos. O sea, si uno logra el procedimiento que se siga de registro de imágenes, si finalmente logra hacer ese acuerdo, de garantizar de que lo que hay en un elemento de volumen del tejido corresponde con el otro, eventualmente se habrá logrado hacer el registro de la otra. Bien, para hacer el registro de la información que se tiene en la imagen yo creo que Omar ya tú lo mencionaste al principio, en principio está qué resolución tiene cada imagen, qué tamaño tiene cada imagen, o cuál es el field of view que se está utilizando para definir esa imagen. Hay un acuerdo casi estándar, yo digo que es estándar, de tomar como origen de coordenadas un elemento de la matriz de imagen, que es el que está indicado acá en la figura, una de las esquinas de la matriz de imagen, y por supuesto esta matriz de imagen tiene al ser transformada, tiene un cambio de dirección, es decir, tanto el origen de coordenadas de esta matriz, cuando ella es transformada, cuando la imagen es transformada, como la dirección que tenga los ejes de esa matriz respecto al espacio, eso va a ser cambiado por la transformación que se va a estar aplicando sobre la matriz. Cosas como por ejemplo, el tamaño de píxel o el field of view pueden ser alterados si las transformaciones requieren que haya que añadir píxeles por efecto de la rotación para poder hacer el registro, o eventualmente hay que hacer, el tamaño de píxel influye mucho en el término de que cuando uno hace una rotación o una transformación, en términos generales, de la información que está sobre la imagen, no caen exactamente los puntos transformados exactamente en los píxeles de la matriz fija, o sea, de la imagen fija. Y entonces hay que hacer interpolaciones. Y el mundo del registro de imágenes está lleno de interpolaciones. O sea, ahí hay un tema de cuidado de cómo hacer las cosas para que esas interpolaciones tengan una validez. Por ejemplo, si hay estructuras que tienen la posibilidad de estar divididas, de tener bifurcaciones, esas estructuras en una interpolación pueden estar dando un error. Y el tema con las interpolaciones es un tema como dije antes, de mucho cuidado en registros humanos. Pero bueno, eso se hace. ¿Qué tipo de transformaciones básicamente uno puede ver? Esto representa aquí lo que sería la grilla, lo que me representaría la matriz de píxeles que pudiéramos tener nosotros para las imágenes que se están transformando. En principio hay transformaciones lineales, como se puede ver aquí, pudo haber habido una traslación, una rotación y, por ejemplo, una angulación de los ejes. Esto, aparte de cambiar una escala, puede tomarse que la imagen ha sido ampliada o reducida
para acomodar las escalas de una imagen respecto a la imagen fija. Entonces, eso corresponde a transformaciones que son todas lineales. Y hay otro tema que va con el hecho de que hay transformaciones que no son lineales, donde uno puede ver que la deformación que está siendo introducida en cada uno de los elementos de la matriz ha sido dado por una, ahí pareciera que es algo completamente irregular, pero puede haber reglas concretas. Inclusive hay transformaciones no lineales que están perfectamente parametrizadas para poder hacer una representación adecuada. Entonces, básicamente estos serían los dos tipos de transformación que tenemos. Un poquito más de detalle se puede tener de aquí, en el sentido de ver, por ejemplo, qué cantidad de parámetros tiene la transformación según vayamos avanzando, algo que es más sencillo hacia algo que es más complejo. Por ejemplo, en una traslación necesitamos nada más 3 parámetros porque eventualmente tenemos que ver en qué dirección en X o Y o Z se ha trasladado una imagen respecto a la otra. En una rotación también se utilizan 3 ángulos, dependiendo si se rota respecto a cada uno de los ejes que están contemplados en la imagen. Ahí. Me empezó a pasar el problema. Eh, voy a... Se me fue el audio. No los oigo a ustedes. ¿Qué nos queda pendiente ahorita aparte de este ejemplo de las transformaciones? Porque ya creería que hemos visto buena parte de registro y de fusión. Creería que... Mira, queda bastante. Porque yo con Y, las transformaciones me queda más lámina, por decirlo de alguna forma. Pero aquí lo que pasa es que ya no puedo, me empezó a dar el problema y no sé ahora por qué lo dio. pero yo, fíjense, yo diría, no sé qué opinan los dos, yo diría lo pudiéramos dejar hasta aquí, en esta primera sesión, y hacemos la segunda parte precisamente para entrar de lleno en la parte de las transformaciones, si le parece. Ok, por mi parte está bien. Bueno, Hacemos una bueno, segunda sí. parte justamente para analizar el tema de las transformaciones en el caso del registro y fusión de imágenes. Bueno, si quieres, no sé si te parece, lo que pasa es que aquí yo tengo, en este momento tengo ruido ambiental, un televisor, y personas Tranquilo, tranquilo. conversando. Vamos a darle primero Ok. gracias a todos quienes nos han sintonizado y nos han estado acompañando en todas estas sesiones y por supuesto en esta de registro y fusión de imágenes Make y por supuesto gracias a ustedes por estar aquí siempre. Gracias profesor Miguel y Rafael. Bueno, hasta luego. Otra Bueno. oportunidad.